En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muy queridos hermanos, de nuevo con profunda tristeza, porque veo la gran indiferencia entre los católicos que, engañados por aquellos que alcanzaron los más altos puestos de la jerarquía por un golpe de Estado a la muerte de Pío XII, y que a partir del concilio, acariciado más de 100 años antes por los enemigos de la Iglesia, dejaron a la misma irreconocible. Les recuerdo que tanto la profecía de San Hilo como las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, así como las profecías de Nuestra Señora en la Saleta y Fátima, se nos advirtió que el tiempo que sucederían estas calamidades sería en la segunda mitad del siglo XX. Repito, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Y qué sucedió en la segunda mitad del siglo XX? El golpe de Estado. Se hizo dimitir al cardenal Siri, que se había elegido, y se puso en su lugar a Roncalli, elegido por la masonería mucho antes, quien llevó a cabo el concilio de apostasía, mismo que con palabras ambiguas para adormecer a los obispos participantes, llevó a cabo la traslación de la Iglesia al ideal masónico, y así, tras casi 2000 años de seguimiento fiel a nuestro Señor Jesucristo, su doctrina y a la sujeción de sus mandamientos y su ley, la Iglesia subrepticiamente se volvió a la adoración del hombre y el respeto de sus derechos, ignorando o socavando de a poco el magisterio bimilenario, la doctrina y, por supuesto, los mandamientos de Dios. Si hago hincapié sobre el falso magisterio de Benedicto XVI, es porque los libros que él escribió y las sentencias que en ellos pronunció son un veneno que se sigue impartiendo en los seminarios y universidades otrora católicas. ¿Cómo pueden decirle santo a uno que dijo que no podía creer ya más en ese Dios de la zarza ardiente? ¿Cómo pueden llamar santo y gran teólogo a aquel que dijo que los dogmas le salieron al paso como una molestia que se tenían que creer? ¿Cómo puede ser que legitimen a un ilegítimo que se atrevió a decir que le parecía más coherente el hinduismo, que aceptaba incluso a Cristo como avatar de Dios, pero no como Dios? Bueno, allá ustedes y su conciencia, porque también, como todo modernista, dijo verdades católicas. Pero verdaderamente ese es el veneno fatal. El que está escondido entre verdades es el que hace más daño, porque uno no se da cuenta ni en qué momento empezó a creer en una mentira. Nos lo advirtió la Pachendi. Así las cosas, creo que esto va más de ceguera voluntaria que de inocencia ante los hechos. Por demás está decir que este canal surge con la única pretensión de abrir los ojos de aquellos que van engañados, porque el celo de su casa me devora y nada me daría más felicidad que ver a nuestro Señor conocido, amado y servido por todos los hombres. Aunque eso le molestaría a muchos que se sienten el verdadero resto fiel, a mí eso me daría la más grande alegría. Pero como en este canal no nos alineamos con la mentira en cualquiera de sus formas, ya sea tradicional o modernista, pues no tenemos seguidores. Así que aquí trabajamos solo para la gloria de Dios, para dar un servicio a Dios. Él sabrá cómo utilizar
lo que aquí se dice. Porque si fuera por seguidores, pues yo ya hubiera abandonado la lucha. Pero no se trata de servir a los hombres, sino a Dios. Así que mientras me quede un hálito de vida, seguiré defendiendo la verdad para ver cuántos de nuestros hermanos despiertan. Y no estoy diciendo que soy santa o que soy profeta o que Dios me habla. A lo mejor soy la peor de entre los peores, pero me subleva en demasía que aquellos que ostentan el título de tales no tengan el coraje para oponerse a la traición a Cristo, que supone un ídolo entronizado en el Vaticano. Estoy de acuerdo que en 1986 ni nos dimos cuenta, pero en 2011 hasta EWTN lo televisó. El Yoruba hizo su declaración después tomada por Francisco, el Papa del fin del mundo, le dijeron unos, y no estaban muy lejos de la verdad. Pero no es el fin del mundo, es el juicio de las naciones. Al igual que el pueblo escogido, la iglesia, el Israel espiritual, que muchos católicos ni siquiera saben que lo son, como tales y por medio de estos falsos papas, hemos defeccionado, hemos traicionado a Cristo desde el concilio. Se nos han dado sacramentos adulterados, se adulteró el evangelio, se adulteró la consagración de obispos, de sacerdotes, se alteraron las palabras de consagración en la Santa Misa, se alteró la confirmación e incluso el sacramento del bautismo, de tal manera que algunos viendo un video de su bautismo se han dado cuenta a estas alturas que nunca fueron bautizados. Eso es un escándalo mayúsculo, pero aún así siguen hipnotizados. ¿O será que igual que muchos jerarcas prefirieron callar para no perder el puesto, ustedes los canales como Life Side News, Mundo Católico, Adoración y Liberación, Macabeo, Conoce y Ama, Vive tu Fe, del Luis Román y tantos otros que han lucrado y lucran hasta el día de hoy con el nombre de católicos, que mueven cientos de miles de fieles, no son capaces de movilizarlos para impedir que se siga traicionando a Cristo por aquello de reconocer y resistir? ¿Hasta cuándo? ¿No es tiempo de reconocer y expulsar a aquellos que se burlan de Dios? Pues bien, sigan lucrando con el nombre de católicos, que el dinerito que pretenden seguir recibiendo de sus seguidores no servirá más que la paga de 30 monedas que recibió Judas por su traición a Cristo. ¿No se dan cuenta de que millones de almas están en juego por su silencio culpable? Después del sepelio del gran maestre de la logia vaticana, sigan soñando que los que nunca levantaron la voz para defender a Cristo sobre la profanación de la Basílica de San Pedro serán capaces de restaurar la iglesia. Pueden sospechar siquiera que, aún dando muestra de un conservadurismo, si de veras amaran a nuestro Señor, no se habrían opuesto tajante y abiertamente a la bendición de parejas del mismo sexo, a la invitación a comulgar a los adúlteros y a la prohibición de la misa católica. Si no lo hicieron, entonces ¿por qué lo harían ahora? Imposible. Si acaso algunos de los conservadores fuera elegido, sería solo un papa de transición como lo fue Ratzinger, para calmar a la multitud. Pero se seguiría el trabajo de autodemolición de la iglesia iniciada por Pablo VI, al que hoy incluso llaman santo. Por otra parte, tenemos un ala en la sedevacancia que no admite la conversión, que se cree con el derecho de juzgar quién sí es católico y quién no, levantando falso testimonio y dando prueba que lo último que quiere es la restauración de la iglesia. Se pretenden igual que muchos ser el resto fiel, pero ¿acaso ignoran que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva? ¿Y es acaso caricaturizando, burlándose de sus hermanos, levantando falso testimonio como pretende dar testimonio de la verdad? ¿No se dan cuenta del vergonzoso espectáculo que han venido dando desde que Trento acogió caritativamente a Monseñor Isidro Puente cuando venía apaleado por la ramera? Por si esto fuera poco, algunos de estos paladines de la ortodoxia dijeron: no te han dado suficiente allá,
aquí terminaremos contigo, ridiculizándote a ti y a quien se atreva a recibirte. ¿Se olvidó alguna parte de la tradición en el camino de que el mayor mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo fue que nos amáramos como Él nos amó, al grado de dar nuestra vida por la conversión y salvación de los enemigos? Pero no era el caso de Monseñor Isidro ni de Trento. No se trataba de enemigos, sino de uno que venía hecho un guiñapo por la persecución de su obispo. Pues bien, a la caridad que Trento mostró para con Monseñor, que claramente advirtió que estaban en pláticas doctrinales, el infierno se desató en la tradición y ahí pudimos darnos cuenta de quién es quién. Dios seguramente está purificando su iglesia. A pesar que se dijo todo eso, hubo una seguidilla de calumnias, falsos testimonios contra ambos, de tal manera que Monseñor dijo: aquí espantan, y se volvió sobre sus pasos. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, me supongo que dijo, en un intento de supervivencia. Pues fue tan deshonrado por estos que, igual que los fariseos que condenaron a Cristo a muerte, no tuvieron piedad y le calumniaron igual que a Trento. ¿Y saben por qué? Porque igual que los fariseos que condenaron a Cristo, saben a la letra la ley, pero no tienen el espíritu de la ley. Esto es el amor de Dios en su corazón, que les inclinaría exactamente a lo contrario. Pero esto ni se les ocurre siquiera: acercarse, vendar al herido, explicar lo que sucede y sumar uno más a la defensa de la iglesia. Claro que no, eso ni pensarlo. Pero les digo, los que venimos de ahí y que hoy por hoy están llenando las capillas de la vacancia, si se vuelven como ustedes, los jueces implacables, estarán tan perdidos como los modernistas, porque eso tampoco es doctrina de Cristo. Y yo me pregunto, si un católico que conoce a nuestro Señor y su doctrina se atrevería a adherirse a semejante remedo de iglesia. Yo me descindo de esa falsa tradición farisaica que no reconoce a sus hermanos y que estarían más que contentos en verlos sometidos y reducidos al estado laical por esta autoridad modernista, lo cual no les convierte en modernistas, sino en víctimas. Por el contrario, por oponerse a ellos han sido vapuleados, han venido siendo golpeados por años, hasta acabar como Monseñor Livieres en la tumba. Es increíble, hermanos, es increíble la falta de caridad, la falta de compasión de algunos que se pretenden más católicos que cualquiera, pero a la verdad no conocen a Cristo más que en los libros y nunca lo reflejan. ¿Quién en su sano juicio se uniría a los que manifiestan tan poca caridad y amor por su prójimo? Tanto en los jerarcas mudos como en algunos de los tradicionalistas se cumple lo que con tristeza dijo nuestro Señor: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y como con Bergoglio culminó, por así decir, la destrucción del clero que se vino dando desde el concilio de apostasía, otro igual en la tradición, quién sabe si pagado por la misma masonería, está destruyendo la honra y el honor de todos y cada uno de los sacerdotes y obispos de la tradición. Y lo peor es que aquí también hay focas que le aplauden. Sí, hay quien les apoya y les sigue, demostrando con su adhesión y adicción el veneno que albergan en sus corazones, que no proviene de Cristo, por cierto. ¿Es que acaso han olvidado que el espíritu de toda la ley es el amor de Dios y del prójimo por amor a Dios? Desgraciadamente, algunos no se han dado cuenta del deplorable espectáculo que están dando al mundo por medio de ese canal, los que se adhieren a él para destruir 60 años de trabajo y esfuerzo por guardar la tradición y los sacramentos, la fe, para alimentar a la grey, pero y sobre todo para la restauración de la iglesia. ¿Qué tienen en su corazón esas personas que se pretenden muy católicas y poseedoras de la fe y la tradición
cuando arrojan piedras y lodo a aquellos que vienen apaleados por los falsos pastores de la Iglesia Conciliar. Repito, no cabe duda que Dios está haciendo una limpieza profunda dentro de la Iglesia Conciliar y dentro de la tradición para segregar la cizaña del trigo. Y claro, se está viendo quién es trigo limpio y quién, argumentando serlo, han perdido a través de la soberbia y el resentimiento, con una retórica inadmisible para alguien que tiene en su corazón el Espíritu Santo, el amor de Dios. ¿Acaso no saben que la única manera de atraer al rebaño a los engañados es manifestando exactamente lo contrario? ¿Es que acaso así se va tras la oveja perdida? ¿Es así como nos enseñó el Señor? 10 mandamientos nos ha dado Dios, entre los cuales uno es: no darás falso testimonio ni mentirás. Y esos tales, aunando la astucia con el falso testimonio, han hecho pinole con todos los que adhieren a la sedevacancia, obispos y sacerdotes, burlándose de todos y cada uno de ellos, afirmándose como los únicos, el pequeño resto fiel. Pero ¿cómo pueden creerlo? Me queda claro que en esa falange de la tradición, igual que en alguna parte del modernismo, no hay arreglo posible. Ahora que yo propuse a Viganò como una respuesta a esta espantosa situación conclavista en que se ha aumentado al máximo la cantidad de cardenales, no, se volvieron contra Viganò, diciendo mentiras, como siempre, diciendo mentiras. Para empezar, debo decir que él fue consagrado como sacerdote antes de los cambios en la consagración de sacerdote. Y segundo, el cardenal Bertone y la Jolo, él lo explicó muy bien, se deshicieron de él y lo mandaron como nuncio en 2011 a Estados Unidos. Pero veamos lo que dice su carta cuando en 2024 supuestamente se le citó para excomulgarlo. El día en que debía presentarme para defenderme ante el dicasterio para la doctrina de la fe, he decidido hacer pública esta declaración mía, a la que añado una denuncia de mis acusadores, su concilio y su papa. Pido a los santos apóstoles Pedro y Pablo, que consagraron el suelo de la alma urbe, la ciudad nutricia, es decir, Roma, con su propia sangre, que intercedan ante el trono de la divina majestad para que obtengan para la Santa Iglesia que ella finalmente sea liberada del asedio que la eclipsa y de los usurpadores que la humillan, haciendo de la Señora de las Naciones, es decir, de la Iglesia, una viuda. Este verso proviene de las Lamentaciones en la Biblia Vulgata Latina, que dice: ¿cómo se sienta solitaria la ciudad que estaba llena de gente? ¿Cómo se ha vuelto la Señora de los Gentiles como una viuda? Sierva del plan del anticristo del nuevo orden mundial. Afronto esta prueba con la determinación que me da saber que no tengo motivos para considerarme separado de la comunión con la Santa Iglesia y con el papado, al que siempre he servido con filial devoción y fidelidad. No concibo ni un momento de mi vida fuera de esta única arca de salvación que la providencia ha constituido como el cuerpo místico de Cristo, en sumisión a su divina cabeza y a su vicario en la tierra. El motivo de mi enfrentamiento con mis superiores eclesiásticos comenzó cuando era delegado para las representaciones pontificias, luego secretario general de la gobernación y finalmente nuncio apostólico en Estados Unidos. Mi lucha contra la corrupción moral y financiera
desató la furia del entonces secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, cuando, en cumplimiento de mis responsabilidades como delegado para las representaciones papales, denuncié la corrupción del cardenal McCarrick y me opuse a que promoviera candidatos corruptos e indignos al episcopado presentados por el secretario de Estado, quien me trasladó a la gobernación porque le impedí nombrar a los obispos que quería. Siempre fue Bertone, con la complicidad del cardenal Giovanni Lajolo, quien obstaculizó mi labor de lucha contra la corrupción generalizada en la gobernación, donde ya había obtenido resultados importantes que superaban todas mis expectativas. También fueron Bertone y Lajolo quienes convencieron al Papa Benedicto XVI para que me expulsara del Vaticano y me enviara a Estados Unidos. Allí me vi obligado a afrontar los viles acontecimientos del cardenal McCarrick, incluyendo sus peligrosas relaciones con representantes políticos de la administración Obama-Biden y también a nivel internacional, que no dudé en informar al secretario del Estado Parolin, quien los ignoró. Esto me llevó a considerar desde una perspectiva diferente muchos acontecimientos que había presenciado durante mi carrera diplomática y pastoral y a comprender su coherencia con un único proyecto que por su naturaleza no podía ser exclusivamente político ni exclusivamente religioso, ya que incluía un ataque global a la sociedad tradicional basado en los aspectos doctrinales, morales y litúrgicos de la Iglesia. De haber sido un estimado nuncio apostólico, por lo que hace pocos días el mismo cardenal Parolin me reconoció por mi ejemplar lealtad, honestidad, corrección y eficiencia, ahora he pasado a ser un arzobispo inconveniente, no solo porque he pedido justicia en los procesos canónicos emprendidos contra prelados corruptos, sino también y sobre todo por haber proporcionado una clase interpretativa que muestra cómo la corrupción dentro de la jerarquía era una premisa necesaria para controlarla, manipularla y coaccionarla con chantaje para actuar contra Dios, contra la Iglesia y contra las almas. Hasta aquí la cita. La carta completa ya la subí en otra ocasión, pero esto sirva para declarar abiertamente las mentiras que se vierten contra Viano. Muy probablemente este video de este pequeñísimo canal no hace una gran diferencia, pero estamos al servicio de Dios y de la verdad y esperamos encarecidamente que nuestros hermanos se decidan a defender la fe y la tradición y no permitan que este cónclave plagado de traidores se salga con la suya.